Para conocer un poco más del Papa Francisco y su posición en muchos temas, nos acompaña ahora Mariano de Vidia, autor de Francisco, el Papa del Pueblo. Muy buenas tardes, Mariano, gracias por acompañarnos. Bueno, escribiste lo que llamas también la primera biografía del hombre que quería cambiar la Iglesia. ¿Crees que lo logró? Sí. Buenas tardes. Yo creo que dio pasos significativos para hacerlo y en parte lo logró. Creo que le cambió el rostro a la Iglesia, eh, le imprimió cambios importantes en el acercamiento de la Iglesia a las necesidades, a los sectores más vulnerables, a los excluidos, en primer lugar. Y emprendió reformas en el interior de la Iglesia, principalmente en la Curia Romana, por ejemplo, para hacerla Ujú. más dinámica y más cercana a las necesidades de la gente. En Así ese es, y de aspecto hecho me fue parece que contundente. Por dio ejemplo, pasos. hay una frase. No, y hay una frase poderosa del Papa Francisco que dijo: los responsables de abusos sexuales a menores rendirán cuentas. De hecho, pidió perdón también a tantos que lamentablemente fueron víctimas en su momento. Pero ahora, Mariano, como periodista, hiciste el trabajo de investigación que incluía las opiniones contrastantes, en donde había quien lo criticaba mucho por sus posiciones, para algunos políticas. ¿Qué nos puedes decir? Las críticas políticas se dieron en la Argentina, incluso, y en algunos países que le cuestionaban que no fue muy duro en condenar algunas dictaduras, como la de Venezuela, por ejemplo. Ujú. Él dio, en ese caso, apoyó a la iglesia venezolana, aunque pudo haber sido más firme en la condena a estas situaciones, a estos gobiernos. Él de todos modos tuvo como su mano derecha al cardenal Parolín, que conocía muy de cerca la situación de Venezuela, que la conoce, porque fue nuncio en Venezuela. Ese caso Ujú. tenía información de primera mano y respaldó al episcopado venezolano, que tuvo situaciones de enfrentamiento con el gobierno de Maduro. En lo que es el equilibrio así de la política internacional, él priorizó eh, la presencia de la Iglesia en temas de debate que antes, en los que antes la Iglesia estaba ausente. O sea, en ese aspecto tuvo un peso más importante en la escena internacional. Estoy Por ejemplo, como en Cuba, pensando por recordemos ahí que, en lo que fue, claro, por ejemplo, el acercamiento que ajá, intentó el, con el presidente Obama para un acercamiento con Cuba para poner ujú, fin al bloqueo, que luego quedó totalmente desdibujado con el cambio de gobierno en Estados Unidos, con la asunción de Trump. Eh, También hizo gestos muy marcados de acercamiento en el conflicto entre los palestinos e israelíes en el año 2013-2014, correcto. lo llevó a Roma a los líderes de ambos países. También avanzó Ujú. en intentos de frenar la violencia en Siria. Se recuerda un encuentro multitudinario en la Plaza San Pedro encabezado por él para pedir la paz en Siria. Apenas había asumido Ujú. en Roma. O sea, y demás está decir también los esfuerzos que hizo por lograr que cesara el conflicto de Rusia o la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, al, Correcto. al tener una posición más enérgica, generó posiciones de sectores que no lo acompañaban, que le marcaban alguna deficiencia. Pero bueno, son esfuerzos que hizo para mostrar que la Iglesia debía volver a sentarse en la mesa de decisiones políticas en las que, te digo, reitero, estuvo un poco ausente en los años anteriores. Ahora, ¿cómo crees que será recordado el Papa Francisco? Creo que será recordado como un papa muy reformador de la Iglesia, Ujú. no tanto por ahí en el aspecto doctrinario, pero abrazó reformas muy sostenidas y muy marcadas, que son, me parece, los pasos más firmes que se han dado
después del Concilio Vaticano II. Él emprendió una reforma que fue muy resistida, y es resistida, seguramente lo será en sectores de la Iglesia, en Así la es, Curia Romana particularmente, totalmente. en la Curia Romana, Y Mariano, y creo, sí, Mariano logró un acercamiento también de muchos jóvenes a la iglesia. De hecho, por eso ahora, hoy en día vemos muchos influencers que hoy, por ejemplo, han sí, lamentado la muerte del Papa Francisco, pero también logró el Papa Francisco ese acercamiento de una nueva generación a la iglesia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mariano de sí. Bedia, autor de Francisco, el Papa del Pueblo. Todo un gusto tenerte en Canela News. Muchas gracias, muchas gracias.